Buenas noches. Hoy los príncipes han inaugurado en Madrid Fitur, la feria de turismo más importante de nuestro país. No es una feria más, es una cita de peso porque el turismo sigue siendo una de las patas sobre las que se sujeta la maltrecha economía española. Navarra está presente en esta feria y tiene que estarlo porque el turismo también empieza a ser un peso fundamental de nuestra foral economía. Hay varios datos. Casi 9 millones de visitantes y turistas el pasado año dejaron casi 7 millones de euros en ingresos. El turismo es ya el 6% de nuestro Producto Interior Bruto y genera en Navarra 29.000 puestos de trabajo. Pero Navarra no solo acude a Fitur con miras económicas, Navarra acude a la cita con el entusiasmo de haberse convertido en un destino turístico que empieza a cobrar importancia a nivel nacional. Situada ya por derecho entre los destinos naturales, busca además vender nuestra parte más cultural y artística. Navarra se cotiza ya más allá de la fiesta y de San Fermín y el visitante empieza a comprender nuestro potencial. Así comienza hoy Diario de la Noche. La economía navarra cerró 2012 en negativo, pero con un descenso inferior de lo esperado. Las previsiones del gobierno foral preveían una caída del PIB del 1,5 y el retroceso se quedó en el 1,4. Eso sí, el gobierno espera que ya no vayamos a más pérdidas, pero la previsión para este año sigue siendo de retroceso del 1,2 en nuestra economía. Pensamos que ya se ha tocado fondo, pero en el 2011, en el segundo trimestre, pues también se pensaba que ya empezaba otro ciclo y luego otra vez hubo una caída. Por cierto, que esta tarde la consejera de Economía ha acudido al Parlamento para abordar la conversión en fundación de Caja Navarra. Dice que el Gobierno estaba obligado a hacerlo y que se ha actuado con transparencia. La oposición le ha acusado de improvisar y de tomar el control de la Caja. Pero y además en el Parlamento han acudido representantes de los antiguos trabajadores de las cocinas del hospital. Niegan que haya habido boicot alguno y achacan la situación a la ineficacia, dicen, de la empresa adjudicataria. Piden que se rescinda el contrato a Mediterránea de catering por no cumplir las condiciones del pliego. Desde el Gobierno se sigue apelando a la colaboración interna para el buen funcionamiento del servicio. Y hoy Barcina y Catalán han acudido a un mismo acto y ambos han mostrado una actitud conciliadora encaminada a limar asperezas y mantener su acuerdo de cara al Congreso de UPN. Ambos manifiestan el deseo de llevar adelante lo acordado. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha anulado el plan de residuos aprobado por el Ejecutivo Foral que deja sin efecto la estrategia de gestión de residuos diseñado por el Gobierno hasta el año 2020. El Ejecutivo va a estudiar la sentencia, pero ve probable presentar un recurso. Y a nivel nacional, novedades en el caso Bárcenas. El extesorero del PP ha reconocido que blanqueó 11 millones con la amnistía fiscal mediante una de sus sociedades. Ha entregado las pruebas en la Audiencia Nacional y mientras el juez que instruye el caso NOS ha impuesto una fianza de 8.100.000 euros a Iñaki Urdangarín y a su ex socio Diego Torres para responder del supuesto daño patrimonial causado por ambos a las arcas públicas. La hipoteca de una vivienda tendrá un plazo máximo de 30 años. Es una de las novedades para evitar desahucios que ha presentado esta tarde en el Congreso el ministro de Guindos. La reforma a la ley hipotecaria establece además que los jueces puedan reducir las deudas de los desahuciados si el banco se ha beneficiado de la venta de su casa. Y en deportes, hoy vamos a ver a Mendilibar en un escenario que no le es habitual. Esta tarde ha acudido a la cárcel de Pamplona, acompañado de Sisi. Ha mantenido una charla coloquio con los internos que a buen seguro se habrán preguntado por las últimas novedades del club. La consejera Lourdes Goicoechea ha estrenado esta tarde la serie de comparecencias parlamentarias que van a tener lugar en los próximos días en torno a Caja Navarra en la Cámara Foral. En ellas van a participar la presidenta Barcina, Enrique Goñi o el colectivo Contus. Goicoechea ha acudido la primera sede parlamentaria, lo ha hecho a petición propia para explicar la decisión de nombrar una comisión gestora de la Fundación tras disolverse los órganos de gobierno. Asegura que ha habido máxima transparencia en el proceso, mientras la oposición acusa al Ejecutivo de improvisar y de querer controlar la caja.
pasado 2 de enero, el Ejecutivo Foral nombró a 3 gestores para redactar los estatutos de la nueva Fundación de Caja Navarra. La consejera de Economía asegura que se está en buenas manos por la capacidad de los técnicos al cargo. Con una trayectoria profesional clarísima, con un conocimiento profundo de toda la normativa, tanto en derecho administrativo como en derecho financiero, desde luego que yo para mí la quisiera, y que creo que lo que van a hacer es prestar un buen servicio a esta sociedad. La oposición considera que estos nombramientos demuestran que el Gobierno ha estado siempre detrás de la gestión de la Caja. Controlar lo que definitivamente iba a quedar de Caja Navarra, controlar la Fundación y, como digo, la sensación que queda es que la presidenta en este caso ha querido tener una herramienta. Es evidente que en todo el proceso de desmantelamiento y de saqueo de Caja Navarra ha estado presente el Gobierno en Navarra, con responsabilidades directas, con conocimiento. Dar un golpe en la mesa y decir: yo dispongo de la Caja y echo por tierra todas esas monsergas y fraudulentas mentiras de que la Caja era una entidad privada. Preguntada sobre cómo van a desarrollar el trabajo los gestores y los nombramientos de patronos, la consejera ha afirmado que el Gobierno foral y el Ministerio de Economía estarán siempre detrás de las decisiones que se tomen. Y en el Gobierno ya se ha iniciado el proceso de redacción de los nuevos estatutos para convenirlos con el Estado. Los grupos parlamentarios han pedido transparencia en el proceso que convierta a la Caja en una fundación. La consejera de Economía también se ha referido a los presupuestos de este año 2013 en esta comisión parlamentaria. La oposición ha considerado que son las mismas cuentas que ya rechazó el Parlamento en el mes de diciembre. Creemos que esta prórroga presupuestaria puede dar respuesta a las necesidades del momento y a la situación de crisis que atravesamos, aunque indudablemente hay cuestiones que no vamos a poder abordar. Ojalá realmente estuviésemos ante una prórroga presupuestaria que permitiera tener herramientas buenas para la reactivación económica. Pretenden imponer aquello que la mayoría del Parlamento ha decidido que no era el camino. Y sobre esos presupuestos, estas son las partidas, la letra pequeña de las cuentas de este ejercicio que ha hecho públicas hoy el Gobierno de Navarra, las cifras de esos presupuestos prorrogados. La información está disponible en la página web de navarra.es y aparecen desglosadas todas y cada una de las partidas de las nuevas cuentas de este año. Y además de esas cifras, las que marca el presupuesto de 2013, hoy hemos conocido el cierre económico del pasado año. 2012 se marchó Navarra con una caída de la economía del 1,4%, similar a la del conjunto del país. No obstante, es un descenso menor al que había previsto el Gobierno foral, que hablaba de un retroceso del 1,5%. El mejor comportamiento del último trimestre ha mejorado un poco estas previsiones. Desde el Ejecutivo se cree que se ha tocado fondo, aunque mantienen la previsión de que este 2013 la economía siga reduciéndose un 1,2%. El año pasado fue de nuevo un año duro para la economía. Los datos hablan de un descenso del Producto Interior Bruto en el último trimestre del 0,4% por el 0,7% en España. El PIB ha caído y se espera que también lo haga en el próximo año, aunque en el caso de Navarra será una caída menor. Pensamos que ya se ha tocado fondo, pero en el 2011, en el segundo trimestre, pues también se pensaba que ya empezaba otro ciclo y luego otra vez hubo una caída y estamos en un breve espacio de tiempo ante una segunda recesión. La consejera considera que aún habrá que tomar medidas necesarias para ayudar a la recuperación. Que no solo influye lo que nosotros decidamos, sino también lo que terceros hagan. Lo que hemos pretendido siempre es ser conscientes de la situación que nos está tocando vivir. Su departamento ha enviado al Ministerio de Economía los datos sobre el déficit. Espera que se ratifique en las próximas fechas el cumplimiento por parte de Navarra de la solicitud que le hizo el Gobierno. Porque ya saben ustedes que a veces la interpretación de algunas variables que se hacen en Madrid son distintas, pero nosotros estamos convencidos que cumplimos el déficit del 2012. La consejera espera que la producción industrial y las exportaciones, que son los puntos fuertes de Navarra, ayuden a remontar la economía.
Por cierto, que hoy el Gobierno, tras su sesión habitual de los miércoles, ha pedido la colaboración de todos los trabajadores desde dentro para mejorar el servicio de las cocinas hospitalarias, mientras a la misma hora en el Parlamento varios trabajadores del antiguo servicio comparecían en comisión. Desmentían la posibilidad de un boicot en el servicio. Han pedido la rescisión de contrato de Mediterránea Catering por incumplir, dicen, algunas de las condiciones del pliego. Han asegurado que los problemas del servicio vienen derivados de la incompetencia de la empresa. Son extrabajadores del antiguo servicio de cocinas del complejo hospitalario de Navarra. No han sido contratados por la nueva empresa Mediterránea de Catering. Denuncian el trato vejatorio que aseguran haber recibido y piden el mantenimiento de los puestos de trabajo que se han perdido. En año y medio no hemos tenido ningún tipo de información de nadie de Osasun Bidea. Estamos 204 trabajadores entre fijos y eventuales, la mayoría de ellos a tiempo completo. Cuando se cojan las 3 cocinas, Hospital de Navarra y Uberbein, que nos falta 89 personas. Según los datos de Mediterránea de Catering, van a estar un porcentaje importante de esas 89 personas a tiempo parcial. Califican el nuevo servicio de ineficaz e ineficiente. Aseguran que ya se había advertido al Departamento de Salud de la mala trayectoria de Mediterránea de Catering. Desmienten que haya habido sabotaje ni boicot y critican que ante las quejas de los pacientes la Administración no haya hecho nada. No entendemos por qué la insistencia a privatizar un servicio que también funcionaba. No queremos pensar mal, no sé quién se beneficia. Desde luego los navarros, no. Ni usuarios ni trabajadores. Dicen ellos que tienen 60 hospitales, que tienen una gran experiencia. Desde luego esa experiencia no se ha demostrado. En el servicio. Reprochan al Departamento de Salud que solo hable de ahorro cuando ni siquiera, dicen, está tan claro que vaya a ser como el que estaba previsto. Y hoy desde ese departamento, el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, se ha dado respuesta a la denuncia que ayer hacían desde el colectivo Sarai, que hablaba de un retraso en las operaciones de cáncer de mama en relación al tiempo de espera situado en los 2 meses. Según el departamento, la espera media para intervenir el cáncer de mama en Navarra es de 9 días y no de 2 meses, como aseguró la asociación. Además, el Gobierno ha ofrecido datos. A fecha 28 de enero, había en Navarra 38 pacientes con diagnóstico confirmado de carcinoma mamario, de las cuales 23 tienen, dice el Gobierno, concertada su intervención para antes del 9 de febrero y las otras 15 están pendientes de citación. Todo apunta a que el Gobierno de Navarra va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha dejado sin efecto el Plan Integrado de Gestión de Residuos en nuestra comunidad, que es el que rige estas cuestiones desde el pasado 2010 hasta el próximo año 2020. No se descarta un recurso de casación ante el Supremo, que ahora mismo estaría estudiando el Ejecutivo. Si no se presenta, el Gobierno plantearía la redacción de un nuevo plan. El actual fue recurrido ante el contencioso administrativo por una fundación y la Mancomunidad de la Sacana. El Tribunal Superior de Justicia lo ha anulado por defecto procedimental y vulneración de la ley al no especificar los lugares donde se podrían ubicar las instalaciones para eliminar los residuos. Y en la crónica política de la comunidad, hoy la presidenta del Gobierno, la presidenta Barcina, también presidenta de UPN, y el vicepresidente de su partido, además de presidente del Parlamento, Alberto Catalán, han coincidido en el mismo acto esta mañana en Arguedas. Había cierto interés por ver cómo reaccionaban en este encuentro tras las últimas noticias publicadas sobre los desencuentros internos de cara al próximo Congreso del partido en marzo. Barcina y Catalán se han saludado cordialmente, no han coincidido durante la visita al centro, aunque sí se han despedido también de manera cercana. Ambos se han referido a este asunto. Barcina ha asegurado que tendrán que seguir limando asperezas, mientras Catalán se ha mostrado confiado en que el acuerdo que han alcanzado para repartirse el poder en el partido seguirá adelante. Nada nuevo que añadirles. Están viendo que es un acuerdo complicado, que tendremos que seguir limando asperezas y que en lo político, en lo ideológico, para el próximo Congreso tenemos una ponencia donde ha habido grandes reflexiones y unanimidad. Dos referentes de esta formación política son Yolanda Barcina y Alberto Catalán, y en esa línea pues que se pongan de acuerdo en un interés común y general, pues yo creo que es positivo, y en esa línea estamos, ¿no? Que nadie tenga ninguna duda que todos sabemos lo que es en este momento lo más importante, y lo más importante son las personas, Navarra y UPN, y por lo tanto los acuerdos seguirán adelante.
Abrimos ahora la página de la política nacional con un anuncio de alcance. El gobierno Rajoy va a limitar por ley el plazo máximo de las hipotecas en 30 años. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo anunciaba esta tarde en el Congreso dentro de una batería de medidas para frenar los desahucios y atajar las prácticas que han provocado el aumento de las ejecuciones hipotecarias en los últimos años. Según ha dicho el ministro, el Ejecutivo quiere dar potestad a los jueces para que se reduzcan las deudas que les quedan pendientes a los desahuciados si el banco ha obtenido plusvalía con la venta de sus viviendas. También se va a elevar el umbral de ingresos para que un mayor número de familias pueda acogerse al Código de Buenas Prácticas Bancarias que ya se puso en marcha desde hace unos meses. En lo relativo a las condiciones con las que se firman los créditos, las hipotecas, se quiere imponer un tope de 30 años a este plazo y se limitarán los intereses de demora en casos de impago. Pero no ha sido el único asunto abordado hoy en el Congreso. Esta mañana tenía lugar la primera sesión de control del año, una sesión en la que el Gobierno central ha hecho hasta 3 veces balance positivo del primer año de la reforma laboral. En 2012 se destruyeron 850.000 puestos de trabajo, pero según el Ejecutivo Rajoy, sin la reforma habría sido peor. La quinta parte de la plantilla de Iberia en la cuerda floja, más de 3.800 trabajadores. Protestan por la gestión que está haciendo IAG de la empresa y lo hacen frente a la Feria del Turismo, sector clave en nuestro país. No es que están gestionando mal, están robando. El turismo va a estar en manos no españolas. El turismo de España depende de que Iberia siga trayendo a tantos turistas. Otra concentración frente a la sede de Bankia, donde peligran 6.000 puestos de trabajo más. Con condiciones inferiores al mínimo, a los mínimos que marca la reforma laboral. Pasarán a engrosar una lista de paro que roza los 6 millones de desempleados. A pesar de que es la peor cifra de nuestra historia, el Gobierno ha hecho hasta 3 veces balance positivo de casi un año de reforma laboral. La reforma laboral está funcionando muy bien, está mejorando nuestra competitividad. La reforma laboral ya está teniendo un impacto positivo. Una reforma que ha servido en medio de un año muy duro de recesión para mantener muchos empleos en España. Por eso estamos muy moderadamente satisfechos. En 2012 se destruyeron 850.000 puestos de trabajo, pero según el Gobierno, sin la reforma habría sido peor. Y no solo la reforma laboral, el escándalo Bárcenas ha llegado también a la Cámara Baja. La oposición ha preguntado al presidente Rajoy, pero él ha preferido limitarse a ofrecer a los demás partidos un pacto contra la corrupción. Llaman a pleno. Hoy toca dar explicaciones por vez primera en el Parlamento. Usted tiene un problema de corrupción en su partido que afecta a comunidades autónomas, ayuntamientos y afecta también a decenas de responsables políticos. Contundencia, celeridad y ejemplaridad. Eso le pido, señor Rajoy. Pero si alguien pensaba que Rajoy iba a hablar de Bárcenas... No se me ocurre otra cosa que hacerle la misma recomendación que me ha hecho usted a mí. Pues no, ni de las cuentas en Suiza, ni de los sobres con dinero negro en el PP. De eso ni palabra. Rajoy se limita a esto. Estoy dispuesto a elaborar un plan contra la corrupción. Pero la oposición pide más, porque si no... Si no, la bomba de Bárcenas le estallará probablemente también al Gobierno. Se fueron de rositas con triquiñuelas legales. Y, señor Rajoy, le voy a decir, se creyeron impunes. Y eso es lo que están pagando ahora, señor Rajoy, porque la impunidad en este país, por suerte, ya no existe. Rajoy replica apuntando al PSOE. No ha estado usted hoy muy afortunado. Supongo que en su grupo la situación de su partido le obligan a hacer esos papelones. Se va como entró. Su estrategia pasa por no entrar en el escándalo que sacude a su partido. Pero a este respecto hay novedades. El propio Luis Bárcenas ha presentado un escrito al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, el que instruye, mejor dicho, el caso Gürtel, en el que asegura que regularizó 11 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal y que lo hizo a través de Tesedul, una de sus sociedades, titular de una de las cuentas en Suiza. Para regular esos millones, Bárcenas pagó a Hacienda tan solo algo más de 1 millón de euros, el 10% del total que guardaba en el país helvético, 22 millones de euros.
Y sobre el caso Noos, hoy hemos sabido que la Casa del Rey mantiene en el cargo al secretario de las Infantas, a Carlos García Revenga, después de que ayer fuera citado a declarar por el juez Castro. Zarzuela no va a tomar decisión alguna hasta que se produzca la declaración el próximo 23 de febrero, pero hoy además el juez ha fijado la fianza para Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres. La ha elevado a 8.100.000 euros. El juez Castro no ha mostrado ninguna duda. A lo largo de 542 folios exige a Iñaki Urdangarín y Diego Torres 8.189.448,44 euros. Es la cifra exacta que el pasado mes de noviembre reclamó la Fiscalía para que los dos ex-socios hagan frente al daño patrimonial supuestamente causado a las administraciones de Valencia y Baleares. Castro, en su escrito, va más lejos. Entiende que Urdangarín y Torres presuntamente habrían cometido los delitos de falsedad, prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Delitos a los que en breve podrían sumarse otros contra la hacienda pública. Un repertorio que dejaría en bandeja en un futuro peticiones de prisión superiores a los 12 años de cárcel. Y en el escrito del juez tampoco se libra el recién imputado en la causa, el secretario de las Infantas, Carlos García Revenga. De él se dice que respaldaba los negocios de Urdangarín, negocios en los que se utilizaba como reclamo a la Casa Real. Urdangarín y Torres disponen ahora de 5 días para hacer frente a la fianza. En caso contrario, se arriesgan al embargo de todos sus bienes. Y con el caso Urdangarín como telón de fondo y el debate de la sucesión más abierto que nunca, el príncipe Felipe ha cumplido hoy 35 años. Lo dice su padre. Pero presumo de hijo que yo creo que es el mejor preparado que ha habido hasta ahora. También su currículum. Políglota. Go Spain. Hem volgut. Ardua formación militar y en humanidades. Desde la cuna, su educación hecha a medida de un futuro rey. Que las primeras palabras en público que pronuncie en mi vida. Tenemos yo creo un príncipe muy comprometido con la función que le va a corresponder tener en este país. Se curra las cosas, cuando va a un sitio te cuentan, ¿verdad? Se lo estudia todo, tiene buen aspecto y que es un hombre joven, pero muy poco más, es un gran desconocido. Quizás fue esto. Lo feliz que me hace nuestro compromiso. Su boda con Leticia, lo poco que ha dejado entrever cómo es el príncipe de verdad. Con ella quiero casarme por encima de todo y no tengo otra opción, y además es mi última oportunidad. Su imagen impecable ha cumplido con lo que se le exige a un heredero. El caso Urdangarín, otra prueba de fuego. Hace tiempo que el príncipe rompió con su cuñado. Evita coincidir con él ante las cámaras. Lo hizo el día en que visitaron al rey en el hospital, también el domingo en la final de balonmano. Está haciendo ahora mismo un gesto de yo no tengo nada que ver con esta persona que tiene un escándalo económico evidente. Y mientras el príncipe espera entre bastidores. Todavía no es su turno. El trono, de momento, puede esperar. Y de vuelta a Navarra, hoy un hombre de 72 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera comarcal 178 a la altura municipal de Huesa. El conductor del vehículo, un Land Rover, se ha salido de la calzada golpeando su coche contra este talud. Las primeras hipótesis que baraja Policía Foral es que el hombre, que era natural de Ochagavía, hubiera podido sufrir algún tipo de desvanecimiento o problema médico que le hubiesen hecho salirse de la carretera. Y 4 alumnos del Instituto EGA de San Adrián han resultado heridos leves esta mañana por la rotura de una prensa neumática de uva que utilizaban en una de las clases del ciclo formativo de grado superior de Industrias Alimentarias. Los 4 estudiantes, 3 chicos y una chica, han sufrido cortes superficiales. Al parecer, los hechos han tenido lugar a las 11 de la mañana, justo antes del recreo. Los alumnos del ciclo formativo de grado superior de Industrias Alimentarias en este Instituto EGA de San Adrián estaban realizando una actividad docente cuando una prensa neumática de uva ha reventado por causas que se desconocen, hiriendo a 3 chicos y una chica con cortes superficiales. Es que un chico en el recreo ha dicho que sí, que algo de donde hacen el vino que había explotado algo y que había
heridos 2 o 3 chicos, que nada, que uno se había cortado un poquitín en la cara y el otro, pero nada, no gran cosa, ¿no? Los 4 heridos leves han sido atendidos aquí mismo en el propio centro educativo por un equipo médico del Centro de Salud de San Adrián, ya que, como decimos, presentaban heridas leves y todos ellos se encuentran ya en sus casas. Además, aquí en el propio centro educativo no se ha interrumpido la actividad por este suceso. Tanto es así que en San Adrián la mayoría de sus vecinos, incluso padres de alumnos del centro, por la tarde aún desconocían la noticia. No sé, mi hija viene al instituto pero no me ha comentado nada. No tenía ni idea. Por suerte el suceso no ha pasado de un gran susto y heridas leves, ya que solo uno de los alumnos ha sido trasladado por su propia familia hasta el hospital de Estella. Tras el aviso del incidente, al lugar ha acudido una ambulancia de modo preventivo y policía municipal. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Y hoy hasta la crónica deportiva traemos una imagen poco habitual, la del entrenador de Osasuna, José Luis Mendilibar, en la mismísima cárcel de Pamplona. Buenas tardes a todos, soy Ángel Alcalde, responsable. Y es que el entrenador ha visitado la prisión, no como sanción por su expulsión en el Camp Nou, por la que el comité le aparta 2 partidos del terreno de juego, sino en un acto de la Fundación Osasuna. El técnico ha acudido al centro penitenciario acompañado por Sisi para mantener una charla coloquio con los internos, un acto organizado por la obra social de la Fundación Rojilla. Por espacio de 1 hora, el técnico vizcaíno y el albaceteño han departido con los internos, quienes les han preguntado sobre la situación del primer equipo. Mendilibar ha destacado la importancia de vencer este domingo frente al Celta. La primera es que los jugadores... Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio Nómina Te lo mereces de Caja Rural. Lo hemos visto en nuestra portada, hoy ha arrancado en Madrid la Feria Internacional de Turismo más importante del país, Fitur. Allí Navarra va a contar con un stand y a cuenta de 500 metros cuadrados para atraer a los visitantes, y lo está haciendo con una oferta turística que se basa en los paisajes y en los sonidos que dibuja la comunidad foral. Los Príncipes han sido los encargados de inaugurar la feria y han visitado el stand de nuestra comunidad. Fitur ha levantado el telón y lo ha hecho con la visita de los Príncipes de Asturias, que en su recorrido por la feria han parado en el stand de Navarra. Don Felipe y doña Leticia han recibido como obsequio un libro recopilatorio de la obra pictórica de Javier Ciga. Navarra ha aterrizado en Fitur con los paisajes como apuesta fuerte para atraer turistas. También en el ámbito cultural y el patrimonio histórico y por supuesto la gastronomía como uno de los productos que más se aprecian fuera de Navarra. El stand de Navarra cuenta con una superficie de 500 metros cuadrados que pretende atrapar al visitante envolviéndole con los tesoros que esconde Navarra. Un camino empedrado le trasladará hasta el corazón de la comunidad foral. Además se ha presentado la revista Navarra 365 días de fiesta, con la que se ofrece a los turistas una tierra de emociones fuertes y diversión, y en la que se recorren todas las celebraciones navarras lideradas por los mundialmente famosos sanfermines. Y el objetivo es aprovechar el indudable tirón que tienen las fiestas de San Fermín para promocionar Navarra y el resto de la comunidad, que evidentemente tiene muchísimos puntos de interés. Navarra apuesta este año por abrazar a los visitantes. Las emociones serán el eje de una campaña que este año ha apostado por los paisajes y también por los sonidos. Los miradores y los paisajes navarros han volado hasta el corazón de Madrid. Primera jornada de feria en Fitur, que ha comenzado con la visita oficial de los Príncipes de Asturias al stand navarro. Mañana será el día grande, el día de Navarra en Fitur. Se esperan numerosas actividades y sobre todo ese acto central en el que Navarra dará a conocer sus propuestas turísticas y que contará con la presencia de la presidenta Yolanda Barcina. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese día grande de Navarra. Mañana en Fitur lo seguirán nuestros compañeros, ese equipo desplazado hasta allí, que por cierto nos ofrecerá también un programa especial sobre la feria el próximo viernes a las 11 de la noche. Nosotros nos marchamos así, ahora ya a descansar y hasta mañana. Adiós.